Mariano se encontraba sumido en un profundo sueño. Durante horas. Marta se ausentó del hogar. Salió con amigos, dejándonos solos por la noche. Al principio, no pensé mucho en ello. Pero luego escuché la puerta de su habitación abrirse y me quedé paralizada. Hubo un instante de duda en mí, no sabía si debía entrar o simplemente dejarlo descansar. Pero la curiosidad me invadió. Quería verlo. Hablar con él. Quizás fue esa tensión silenciosa la que me atrajo hacia él. Empujé la puerta para abrirla. Silenciosamente. Tratando de no molestarlo. Estaba acostada allí. Todavía en su posición habitual de espaldas. Con un brazo detrás de su cabeza. Su rostro, relajado en el sueño, se iluminaba con la suave luz de la ventana, proyectando sombras sobre sus rasgos y haciéndolo lucir pacífico. Casi intocable. Me quedé allí por unos momentos, sintiendo como mi corazón se aceleraba. La sangre corriendo en mis oídos y el calor subiendo en mis mejillas. Nunca antes me había sentido así, no estaba segura de lo que esperaba. Tal vez solo mirarlo. O tal vez quería algo más. No sé cuánto tiempo estuve allí parada. Pero mis pensamientos interrumpieron cuando accidentalmente tiré un pequeño jarrón del estante al lado de su cama. El sonido hizo que Mariano se despertara. Abriendo los ojos. Se abrieron y, por un instante fugaz, nuestras miradas se encontraron. Pude percibir la confusión reflejada en sus ojos. Sin embargo, había algo más. Algo que no lograba identificar. Parpadeó un par de veces, intentando enfocarse en mí. Y luego dejó escapar una risa baja. Aturdida. Lisa. ¿Qué haces aquí?, preguntó su voz. Aún envuelta en el sopor del sueño. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras intentaba encontrar una respuesta. No quería dar la impresión de estar fisgoneando. Pero tampoco sabía cómo justificar mi presencia aquí. Mi boca se sentía seca y las palabras se me escapaban. No quise despertarte. Balbuceé de repente, sintiéndome avergonzada. Mariano se incorporó lentamente, frotándose los ojos. Y me miró con esa sonrisa amable que siempre usaba cuando mostraba paciencia conmigo. Pero había algo diferente en sus ojos hoy. Algo que hizo que mi pulso se acelerara. Parecía estudiarme por un momento antes de hablar de nuevo. Está bien, dijo. Con un tono más suave de lo habitual. Sabes que siempre puedes venir a hablar conmigo. Lisa. Estoy aquí para ti. Asentí. Pero mis pensamientos se entrelazaban y no sabía cómo lidiar con este sentimiento que invadía el ambiente. El aire en la habitación se percibía denso. Era un momento denso y podía sentir cómo mi respiración se aceleraba. Solo deseaba expresar mis pensamientos. Murmuré. Y mi voz apenas se alzó por encima de un susurro. La sonrisa de Mariano se desvaneció ligeramente. Y por un breve momento pensé que vi un destello de algo en sus ojos. Una vacilación tal vez. Pero se fue en un instante. Palmeé el espacio junto a él en la cama, haciéndome un gesto para que me sentara. Ven aquí entonces. Siempre puedes hablar conmigo, dijo él. Nuevo o su voz cálida e invitante. Me quedé allí un momento insegura de qué hacer. Pero algo dentro de mí me empujó hacia adelante. Y antes de que pudiera pensar, me acerqué y me senté a su lado. La tensión entre nosotros era palpable. Ahora más espesa que nunca. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío. Y el sutil aroma de su colonia parecía llenar el aire. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración. Sentir el subir y bajar de su pecho con cada inhalación. Mi corazón se aceleró de nuevo y, como en cámara lenta, miré hacia él. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su calor. Su mirada era suave. Casi incierta. Pero había algo más allí. Algo que hizo que mi piel se erizara. Lisa. ¿Estás bien? Mariano preguntó con un tono de voz bajo antes de que pudiera responder. Mis labios se separaron y sin pensarme me encontré acercándome poco a poco a él. Podía sentir la sangre corriendo a mi rostro y mi latido del corazón parecía imposiblemente fuerte en mis oídos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pasando entre nosotros? No podía explicarlo.
pero todo se sentía tan intenso. Tan abrumador como si el aire que nos rodeaba estuviera cargado de algo innegable. Mariano no apartó sus ojos buscando los míos con una intensidad tranquila que reflejaba la tormenta dentro de mí. No dijo nada más. Pero podía sentir su respiración acelerándose al igual que la mía. La habitación se sentía más cálida ahora y el silencio entre nosotros denso con palabras no dichas. Mis pensamientos eran un revoltijo. Todo había conducido a este momento, este impredecible e inexplicable momento. No pude detenerme lentamente. Me incliné y mis labios temblando cuando rozaron los suyos. Fue tentativo al principio, una pregunta, una vacilación. Pero cuando sus labios respondieron suaves y gentiles contra los míos, las compuertas se abrieron mi mente y me gritaron que me alejara. Pero mi cuerpo se negó. Yo necesitaba esto. Yo quería esto y no podía negarlo más. La mano de Mariano, cálida y firme, encontró su camino hacia mi mejilla, ahueca suavemente, instándolos. Descansaba en la cama al lado o sus dedos rozando suavemente mi piel. Podía sentir el calor de su toque. La forma en que su palma hacía que mi piel ardiera. El beso se hizo más profundo y no podía decir dónde terminaban sus labios y dónde empezaban los míos. Todo lo que estaba fuera de esta habitación dejó de existir y éramos solo nosotros dos, enredados en esta innegable conexión. Mi mente daba vueltas con confusión, culpa y una abrumadora sensación de incorrección. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué experimentaba esa sensación? Era tan necesario que las palabras se desvanecían, incapaces de dar sentido a las emociones que me envolvían. Él interrumpió el beso, aunque solo por un instante, apoyando su frente suavemente contra la mía. La respiración se tornó pesada. Cada inhalación temblorosa. Cada exhalación lenta y deliberada. Podía sentir su pulso contra mi piel, reflejando el ritmo errático de mi propio corazón. Lisa. Su voz era suave, tensa, cargada de algo más. No deberíamos. Pero la duda se instalaba en mí. Algo en mi interior se negaba a aceptar cualquier razón para detenerme. Con lentitud, tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. Él no se apartó, sus dedos se enroscaron alrededor de los míos, como si se aferrara a mí tanto como yo a él. Nuestros ojos se encontraron de nuevo y, por un largo momento, el silencio reinó entre nosotros. El peso de lo no dicho pendía en el aire. La pregunta latente, ¿deberíamos? ¿Podríamos? Mi mano se movió. Instintivamente. Llevé mis labios a la parte de atrás de su cuello, atrayéndolo hacia mí. Besándolo de nuevo, esta vez. No había lugar para la duda. No había miedo ni incertidumbre. Solo la urgente necesidad de estar cerca de él. La mano de Mariano se deslizó por mi espalda, acercándome más al contacto de nuestros cuerpos, haciendo que To Do Everything felt incredibly intense. No sabía a dónde íbamos. Pero eso no importaba, solo existía el momento. El deseo de permanecer en este espacio donde nada existía excepto nuestro corazón, que se aceleraba más rápido, golpeando contra mi pecho. Sus labios se movían hacia mi cuello, presionando besos suaves contra mi piel. Podía sentir su aliento contra mi oído, enviando un escalofrío por mi columna. Era como nada que hubiera sentido antes, íntimo, consumidor y profundamente equivocado de la mejor manera. ¿Estás segura de esto?, murmuró contra mi piel. Su voz espesa de deseo. No quiero hacerte daño. Clausuré mis párpados, buscando mi voz. Todo en mí clamaba por detenerme, por alejarme. Pero no podía, el anhelo era abrumador. La necesidad. Intensa. No quería pensar más, no quería razonar, solo deseaba estar con él. Estoy segura. Susurré, mientras mis manos se deslizaban sobre su pecho, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos. Quiero esto. Mariano, quiero que tus labios encuentren los míos de nuevo. Esta vez. El beso fue más profundo, más urgente. Ya no había vuelta atrás. En el mundo fuera de esta habitación no importaba nada, solo existía la forma en que me hacía sentir. Deseaba. Necesitaba estar viva de una manera que nunca antes había experimentado. La habitación parecía cerrarse a nuestro alrededor.
Y la luz se atenuaba a medida que la intensidad de nuestra conexión crecía con cada toque. Cada beso se sentía como una promesa de algo más. Algo que no podíamos explicar. Pero ambos estábamos tan dispuestos a explorar. Podía sentir su latido constante y seguro que coincidía con el ritmo del mío. Aunque parte de mí todavía luchaba contra la realidad de lo que estaba pasando. Una parte mucho más grande de mí se rindió por completo. Ya no solo lo estaba besando, era más que eso, era una conexión que no podía describir. Un vínculo que iba más allá de las palabras. Más allá de las explicaciones. He deseado esto por tanto tiempo, dijo Mariano suavemente. Y su aliento caliente contra mis labios apenas podía comprender sus palabras mientras mis manos vagaban sobre él. Sintiendo los músculos en su pecho. El calor de su piel. La forma en que respondía a mí. Pero no había vuelta atrás. Ahora solo había la atracción entre nosotros, la forma en que parecíamos atraídos el uno al otro de una manera que ninguno de los dos había esperado jamás. El tiempo pareció detenerse mientras nos perdíamos el uno en el otro, en el ritmo tranquilo de nuestros besos. La calidez de nuestras caricias y por primera vez todo se sintió bien en la quietud tranquila de la habitación. Ya no éramos tío y sobrina, éramos solo dos personas conectadas por algo más profundo. Algo mucho más intenso que cualquier cosa que hubiera conocido alguna vez. El aire entre Mariano y yo se densa por la tensión. Ninguno de los dos se movía. Ninguno de los dos hablaba. El silencio fue de repente roto por el sonido de la puerta principal al abrirse. Abajo los dos nos congelamos y mi corazón se aceleró en mi pecho y rápidamente me alejé de Mariano. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué estaba pasando entre nosotros? La culpa me invadió. Pero estaba mezclada con algo más, un deseo que no podía ignorar. Podía sentir su peso, el estiramiento entre lo que acabábamos de compartir y la realidad de que estábamos tan profundamente enredados en algo que no podíamos desenredar fácilmente. Mariano no se movió inmediatamente, su mirada estaba fija en mí. Pero su expresión era ilegible. Podía sentir el calor entre nosotros, la prolongada cercanía que aún no se había disipado. Lisa susurró con voz tensa. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de pasos resonó por las escaleras. Mariano vino con una voz que reconocía al instante. Mi corazón cayó en mi estómago. ¿O era Marta? Rápidamente salté de la cama y mi respiración entrecortada y aguda. No sabía qué hacer y mi mente corría en todas direcciones, pero no podía enar una respuesta que tuviera sentido. ¿Era realmente? ¿Iban a enfrentarla después de lo que acababa de pasar? La puerta de la habitación de Mariano se abrió con un crujido y allí estaba ella, Marta, parada en la puerta con una mirada de sorpresa en su rostro. Sus ojos se movieron rápidamente entre Mariano y yo. La confusión cruzó sus rasgos mientras observaba la escena. Lisa, Mariano. ¿Qué está pasando aquí? Inquired. Su voz teñida de incertidumbre. Pero había algo más también. Una intuición que me decía que algo andaba mal. Podía sentir la sangre drenarse de mi rostro. La presencia de Marta era como una ducha fría. Fría y de repente. Todo se sintió mal. No había manera de explicar esto ni de justificar lo que acababa de pasar entre Mariano y yo. Mi garganta se sentía apretada y luchaba por encontrar mi voz. Tartamudeé. Sin estar seguro de qué decir. Mariano. Sentado en la cama. Tenía una expresión en blanco que reflejaba su propia confusión. Su mano frotó la parte posterior de su cuello. Claramente avergonzado. Pero sin saber cómo explicarlo. La mirada de Marta se desvió hacia el después. Regresé a mí misma y sentí un entendimiento implícito entre nosotros. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Fue como si, en ese instante único, todo se transformara. Marta percibía que algo estaba ocurriendo. Algo que no se esperaba. Pero su reacción no fue la anticipada, en lugar de enojo o decepción. Solo había una profunda tristeza inquietante en sus ojos mientras ella entraba en la habitación. Cerrando la puerta detrás de ella. Su presencia dominaba el espacio. Había una extraña quietud en la habitación ahora. Como la calma antes de una tormenta. Lisa. Tienes que entender algo, dijo Marta. Suavemente. Con una voz enteramente gentil. Hay más en esto de lo que te das cuenta y más de lo que cualquiera de ustedes entiende. La miré. Confundida. ¿Qué quiso decir ella? ¿Qué más existía? El silencio en la habitación se volvió más denso tras la partida de Marta. Sus palabras habían dejado una marca en ambos. La confusión aún reinaba. Pero su comprensión y oferta de guía me habían brindado algo inesperado. Esperaba que Marta no estuviera molesta.
que no estuviera lista para abandonarnos. Que nos ofreciera una oportunidad. Aunque frágil e incierta. Miré a Maraino. Su rostro era un retrato de culpa. Confusión y algo más que no lograba identificar. Evitaba mi mirada. Sus manos frotándose nerviosamente. Era evidente que sentía el peso de lo sucedido. Como nuestros mundos habían colisionado de la manera más complicada. Cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que nada de esto había sido parte del plan de nadie. Las circunstancias se habían desenvuelto de una manera que superaba nuestro dominio. Lo único que tenía claro era que no podíamos hacer caso omiso a la situación. No podía pretender que nada había ocurrido. Marta tenía razón en eso, los sentimientos. La confusión. Todo debía ser confrontado y enfrentado. No había otra opción. Mariano. Susurré. Con la voz temblorosa. Levemente. ¿Qué hacemos ahora? Mariano me miró a los ojos. Llenos de una mezcla de emociones. No sé. Lisa. No sé qué sentir. ¿Qué pensar? No sé si debería estar enojado o avergonzado. O si se me permite sentir algo en absoluto. Su voz se quebró con vulnerabilidad y pude escuchar la lucha interna en sus palabras. Era un hombre desgarrado entre la conexión profunda que habíamos compartido y la lealtad que debía a su esposa. Mi tía. Esta era una situación que no podía resolverse en una conversación. Y no era tan simple. Inhalé con intensidad. Y caminé hacia él. El espacio entre nosotros se cerró lentamente. Quería alcanzarlo para abrazarlo. Pero no sabía si eso era lo correcto. No sabía qué era lo correcto. No creo que vayamos a resolverlo todo ahora. Lo dije con suavidad. Pero siento que es necesario que hablemos con sinceridad el uno con el otro. Esto se ha vuelto demasiado complicado como para pasarlo por alto. Mariano asintió lentamente. Su expresión lo decía todo. Serio. Aunque no molesto. Así es. Lo comprendo. Solo que no sé por dónde comenzar. Di un paso más cerca y mi corazón se aceleró. Pero mi voz se mantuvo firme. Iniciamos reconociendo lo que ocurrió. Lo que experimentamos. Lo que todavía nos acompaña. Y luego exploraremos lo que sigue. Él asintió de nuevo, su expresión se tornó más suave. Pero deseo comprenderlo. Lo que está sucediendo entre nosotros es innegable. Tomé su mano. Y ese contacto fue a la vez reconfortante y lleno de una emoción que no se expresa con palabras. No tengo todas las respuestas. Mariano. Y no sé qué nos depara el futuro. Pero no voy a escapar from esto. Ya nomás nos sentamos en silencio por un momento, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos tratando de procesar la abrumadora complejidad de la situación. No había un camino claro hacia adelante, ningún mapa que nos guiara a través del laberinto de emociones. Culpa y confusión, pero lo que Marta nos había ofrecido era algo que parecía un salvavidas, la libertad de enfrentarnos a esto juntos, de enfrentar la desordenada y enmarañada red de sentimientos que nos había atrapado en sus garras. Miré a Mariano de nuevo. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese momento supe que lo que viniera después lo enfrentarías con honestidad. No había una respuesta perfecta, no había una solución fácil, pero había una oportunidad de curación, de comprensión, tal vez, solo tal vez algo más. Mientras me recostaba, mi mente corría con posibilidades. No pude evitar pensar en Marta. Lo que había dicho su tranquila guía maternal había abierto una puerta que no sabía que existía. No nos había rechazado, no nos había condenado, o en cambio nos había dado espacio para respirar, para trabajar en las complejidades de lo que había sucedido. Pero ¿qué sucedería después? ¿Qué diría Marta si le dijéramos lo profundamente que todavía sentíamos? ¿Sería demasiado? ¿Alguna vez nos perdonaría de verdad? Pero esas eran preguntas para otro tiempo. En este momento solo estábamos Mariano y yo sentados en el silencio de nuestra incierta sombra compartida, sabiendo que nada volvería a ser lo mismo. Lo único que podíamos hacer era dar el siguiente paso, cualquiera que fuera. Y de alguna manera juntos lo resolverías. Y así cierra esta increíble historia. Si te gustó, deja tu like y, por supuesto, suscríbete para que no te pierdas más historias en nuestro canal.